Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué viene para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Leo, con este 2 de oros se ve que muchos de ustedes es posible que tengan múltiples responsabilidades, que estén haciendo trabajos incluso adicionales, que tengan 2 empleos al mismo tiempo o tengan un empleo y un negocio, o estén quizás trabajando y estudiando al mismo tiempo o estudiando y teniendo algún tipo de negocio. Aquí es posible que también ustedes estén manejando algún tipo de malabares con su presupuesto, con sus finanzas, estén viendo cuánto ingresan, cuánto gastan y literalmente están tratando de hacer un equilibrio, de mantenerse a flote. Aquí podrían estar apareciendo algún tipo de obstáculos, de conflictos, pero definitivamente hay noticias aquí que podrían estar demandando que ustedes manejen varias cosas al mismo tiempo. Pero definitivamente ustedes aquí van a estar tratando, van a estar haciendo su mayor esfuerzo por mantener la estabilidad, por mantener el equilibrio y evidentemente que ninguna de las cosas se le caigan, que ninguna de las cosas sea menos la atención que ustedes le presten, prestando la atención a todas las cosas con las que están manejándose. Esta etapa es posible que se esté terminando en los próximos días y ustedes deban tomar un descanso o tomen un descanso. Acá este 4 de espadas me indica que ustedes es posible que van a estar relajándose de esta situación o simplemente tomándose un break. No es un descanso pasivo, no es un descanso simplemente para descansar de esto, sino que posiblemente ustedes estén tomándose un break para pensar cómo salir de esta situación, qué estrategia es la que tienen que estar haciendo para salir adelante, para salir a flote y para dejar de hacer malabares. Así que aquí ustedes se toman un descanso, se toman un break para pensar, para meditar, para reflexionar y para hacer una estrategia. ¿Por qué? Porque cuando uno descansa, cuando uno tiene la mente fresca, pues esto te permite tomar mejores decisiones. No se pueden tomar decisiones en esta situación con esta vorágine, sino que vas a tener que hacer un stop para poder pensar bien qué es lo que vas a hacer. Disculpen. Y el 3 de bastos ya aquí me indica que después de esta pausa, después de este descanso, después de estar meditando y haciendo una estrategia, aquí pasan a la acción. Este 3 de bastos me está indicando expansión, me está indicando que muchos de ustedes es posible que después de reflexionar puedan estar pensando en viajar al exterior o en establecer algún tipo de comercio o relaciones comerciales con personas de fuera de su ciudad, incluso fuera de su país. Aquí podríamos estar hablando de una persona que se va a trabajar a otra ciudad, a otro país, a otro estado, o simplemente alguien que establece relaciones comerciales con clientes de fuera de su ciudad. Como quiera que sea, es alguien externo a ustedes quien viene a establecer relaciones comerciales, quien viene literalmente a ayudarlos a salir de esta situación del 2 de oros. Acá se establece, expande tu negocio. Si tienes un negocio, si eres inversionista, pues definitivamente aquí viene un periodo de expansión bastante fuerte para ustedes, donde va a haber ganancias, por supuesto, pero ganancias con una expansión, brindando servicios o brindando un producto, pero fuera de tu ciudad, fuera de tus límites locales. Vamos a ver qué más viene acá para ustedes, Leo. Vamos a ver qué más viene aquí para ustedes. Wow, ahí viene la emperatriz. Ella viene a ayudarlos ahí un poco. Vamos a ver qué más. Viene aquí. Ese camino de expansión, Leo, quien te va a estar ayudando es una energía femenina bastante fuerte. Acá la emperatriz es una persona que económicamente es estable, que tiene recursos económicos suficientes. Puede ser que quizás no te ayude directamente con dinero, aunque normalmente ella es la que te ayuda con dinero. Pero puede ser también que te ayude con ciertas influencias, ciertas conexiones, algún tipo de guía que realmente sea más costoso, efectivamente, eso que incluso darte el dinero. Porque, por ejemplo, te puede dar conexiones con alguna empresa en el exterior o con algún tipo de cliente que al final te va a traer recursos económicos bastante grandes, más que
que si ella te diera, pues por supuesto, el dinero en efectivo. Y eso al final es dinero también que te va a llegar, pero puede llegarte de esa forma, con conexiones, con recomendaciones, con este tipo de cosas. También podría ser que efectivamente sea la persona que te dé quizás el dinero para comenzar en esa inversión. Quizás si vas a estar estableciendo algún trabajo con alguna compañía que venga del exterior a tu ciudad, o que tú vayas a esa otra ciudad, a ese otro país, pues esta persona podría estarte pagando ese pasaje, podría estar pagándote ese tiempo de estancia. Incluso quizás no te dé el dinero, como te dije antes, en efectivo, pero puede ser la persona que te brinde hospedaje en ese tiempo. Así que esto es una persona que económicamente te va a servir de muchísima ayuda en este proceso. A pesar de que ella te va a estar ayudando, eso no va a dejar de que te provoque, por supuesto, una angustia, un poco de estrés. El 9 de espadas, pues me está indicando eso. Aquí hay angustia, aquí hay estrés, aquí hay un poco de ansiedad. Pues por supuesto, vas a estar saliendo de tu zona de confort, vas a estar expandiendo tu negocio, o vas a ir a trabajar a otro lugar, o vas a trabajar para un cliente extranjero, y definitivamente eso es un poco estresante. Eso te puede generar un poquito de ansiedad, un poco de angustia, porque tú no sabes qué es lo que te depara en el futuro, y por supuesto vas a estar preocupado o preocupada por esta situación. También esta preocupación podría estar viniendo por este 7 de bastos, que me indica que van a existir personas que no van a estar de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Posiblemente las mismas personas de tu familia que te digan cómo vas a expandir tu negocio, cómo vas a establecer comercio con esas personas que quizás no conoces, cómo te vas a ir a otra ciudad. Y ustedes definitivamente dicen, es lo mejor para mi vida, es lo que voy a hacer. Y aquí ustedes están en una posición ganadora, por supuesto, pero van a tener que defender sus ideas, van a tener que defender sus puntos de vista. También esta carta me puede estar indicando de que esto es un ambiente muy competitivo al cual ustedes podrían estarse enfrentando. A pesar de que la emperatriz los va a estar ayudando, esa ansiedad podría venir generada porque para ese puesto de trabajo podrían existir muchos candidatos y tú ser uno más de ellos, por supuesto. Aquí definitivamente, si es esa la situación de competencia bastante férrea, ustedes van a estar ganando ese puesto, ¿ok? Sin ningún tipo de duda, porque el 7 de bastos sí es un enfrentamiento, pero estás en una posición de ganar ese enfrentamiento. Y si es un negocio, pues por supuesto, si es una inversión, posiblemente la persona con quien vayas a firmar el contrato o el cliente, pues por supuesto quizás tenga varias opciones de con quién le puede brindar ese mismo servicio, o quién le puede dar o vender ese mismo producto. Pero definitivamente tú estás en una posición de muchísima ventaja ante otras personas, ante otros proveedores o ante otros negociantes, y definitivamente ustedes aquí deberían estar ganando esta situación. Vamos a ver qué más viene aquí con Leo después de todo esto, porque está interesante esta lectura. Vamos para allá. ¡Wow! El As de Oros, señores. Ha aparecido aquí el querido As de Oros. Vamos para allá. Aquí la carta del diablo, Leo, para nada me está hablando de algo negativo. Al contrario, sí me está diciendo que esto en lo que ustedes van a estar entrando, este negocio que van a estar haciendo, o por supuesto, este nuevo puesto de trabajo tiene ciertas restricciones. ¿A qué se refiere con las restricciones? Restricciones de movimiento, por supuesto, restricciones de cosas que no vas a estar pudiendo hacer porque estás atado. Pero, señores, cuando uno comienza algún tipo de empleo, sobre todo este que ustedes podrían estar comenzando, pues por supuesto va a llevar restricciones, va a llevar que ustedes quizás firmen por un tiempo determinado, que van a estar empleados allí, o que pueden hacer algunas cosas y otras no. Es algo que es bastante restrictivo, pero definitivamente cualquier contrato de trabajo tiene este tipo de restricciones. Y si es un negocio que tú vas a vender algún producto, que vas a prestar algún servicio, pues es obvio, es evidente que vas a tener ataduras. Así que por lo tanto no veo absolutamente nada negativo con esta carta del diablo. Sí vas a tener que cumplir, por supuesto, ciertas formalidades, ciertos requisitos o ciertas cosas que sí vas a tener que cumplir obligatoriamente. Algún tiempo quizás que debas estar trabajando permanente, algo restrictivo, por supuesto,
o cumpliendo las cosas normales cuando uno establece algún tipo de contrato laboral, aunque sea tú dueño de un negocio. Pues por supuesto, si vas a prestar un servicio y firmas con un cliente, vas a tener que estar ahí hasta que le prestes el servicio. Y si vas a vender un producto, pues por supuesto que vas a tener que vender ese producto quizás X tiempo. A esto se refiere esta carta del diablo, de que es algo restrictivo. No veo nada negativo, le repito, en esta carta. Simplemente que te están avisando que sí va a ser algo que vas a tener que mantener quizás por un tiempo o con ciertas reglas y ciertos requisitos. El as de bastos me está indicando precisamente de que estos requisitos, esto viene con un contrato nuevo. Aquí por supuesto hay un inicio de un proyecto, una empresa, algún tipo de iniciativa importante. Acá va a llegar oportunidades con estas características y esta energía te va a estar impulsando a algo nuevo con muchísimo potencial para crecer y para expandirse. Ya lo estábamos viendo, el crecimiento y la expansión con el 3 de bastos. El as de bastos te dice que esto es una bomba de fuego para expandirse, señores. Aquí hay un potencial de ganancias enorme, pero tienen que explotarlo a máxima potencia. Y no solamente que va a tener esta energía de la creación de un proyecto, de la creación de un negocio, de comenzar un empleo, no, para nada, no solamente es eso, sino también que aquí va a venir la fuerza necesaria, o sea, tiene la energía para que esto se ponga en marcha. No es que tú vas a estar procrastinando y dejándolo para después, no, esto es fuego y candela. Esto es por ir para adelante a cumplirlo con todo. Así que aquí vas a tener la energía suficiente para hacer lo que tienen que hacer muchos de ustedes. Y el as de oros, pues por supuesto, a consecuencia de esto, viene dinero, viene ganancia, viene noticias sobre la obtención de muchísimos frutos de esto. Es un dinero inesperado, sí, es un dinero que no esperaban obtener, porque esto viene de pronto, esto no es algo que ustedes se hayan esforzado por obtenerlo, pero señores, no por ser inesperado o no por estar firmando este contrato deja de ser inesperado. ¿Por qué? Porque quizás ustedes no esperaban esta cantidad de dinero que podrían estar obteniendo por este contrato. Quizás ustedes decían, ok, voy a venderle a esta persona que es del extranjero o voy a firmar este contrato de trabajo y me van a pagar, no sé, $2,000 o $3,000, y de pronto tú ves que te van a pagar 10,000, 20,000, no sé, X cantidad, una cantidad que va a superar lo que ustedes esperaban obtener, o quizás esperabas obtener un contrato y que solamente un cliente te comprara algo en ese lugar y sin embargo van a venir 10, 20 clientes. En fin, esto es un dinero que va a llegar de pronto, que no es fruto de su esfuerzo, no es fruto de que ustedes hayan trabajado y les vaya a llegar el dinero por eso, no. Esto es algo que te llega de imprevisto. O por ejemplo, firmas un contrato con una compañía y te dan de bono inicial X cantidad de dinero. Entonces eso es un dinero que por supuesto no viene de tu trabajo porque tú no lo has trabajado todavía, ¿ok? Pero definitivamente lo van a estar ganando. O también un golpe de suerte, señores, que no tenga nada que ver con esto, también podría ser perfectamente bien el cierre de este as de oros. Así que definitivamente aquí hay algo que ustedes van a estar comenzando, por supuesto, te va a estar preocupando, te va a estar generando cierta ansiedad, pero vas a estar recibiendo una ayuda de la emperatriz. Así que estas cartas también me podrían estar hablando algo para muchos de ustedes. ¿Qué es lo que veo aquí? Aquí ustedes comienzan a planificar, a expandirse hacia el exterior o con clientes del exterior. Vas a recibir la ayuda de una mujer, como les había dicho. Alguien que quizás no te dé dinero en efectivo, pero te podría estar dando guía y te podría dando cosas que te costaría muchísimo dinero obtener si las compras como tal. Y ella va a estar ayudándote. ¿Por qué te dije con dinero? Porque posiblemente la que venga con dinero sea precisamente la emperatriz, que aquí aparece este as de oros. Así que ella sí podría estarte generando esa cantidad de dinero de pronto. Así que esperen una fuerte suma. Pero recuerden algo muy importante, ¿ok? Para los que me preguntan, ¿cuándo se va a dar esto? Señores, enfóquense en que ustedes estaban aquí haciendo malabares, ¿ok? Que van a estar pensando y lanzando una estrategia. Pero si ustedes se quedan haciendo malabares, si no se ponen a pensar, a ver y a pedir ideas al universo, a Dios, a lo que ustedes crean, si ustedes no se ponen a meditar, a ver, o meditar no, a pedir ayuda y ver las señales, y aparte de ver las señales, aprovecharlas,
nada de estas cartas va a estar llegando, ¿ok? Entonces, para aquellos que me preguntan, ¿cuándo va a llegar cuando ustedes se sienten a pensar, cuando ustedes le pidan guía al universo y cuando aprovechen. Porque, señores, la manifestación no es solamente quedarse sentados en la casa pidiéndole a Dios, al universo, a lo que ustedes crean. No, es sentarse, pedir y accionar. Aquí vienen estas dos cartas perfectas para eso. Viene la carta donde tú manifiestas, donde tú piensas, donde tú dices las ideas, donde tú repites la frase. ¿Para qué repites la frase? Para ver las oportunidades. Pero después que tú veas las oportunidades, señores, tienen que tomar acción. Si no accionan, las cosas no se le dan. Eso es matemático, ¿ok? Vamos, y se le dan porque se le dan. Primero ustedes dan los pasos y de que viene el dinero, ¿ok? Eso es indiscutible, vaya. Vamos a ver ahora, por mala que tengan la situación alrededor de ustedes, señores, eso no importa absolutamente para nada. Ustedes pueden obtener el cielo únicamente si se enfocan en lo que quieren obtener. Vamos a ver un mensaje de los animales para ustedes. ¡Wow! Maestría. Y sale el águila. Aquí le falta la al águila, pero el águila. Dice, estás en un viaje espiritual más allá del cielo. Dejar ir el pasado y eleva el vuelo. Eres guiado por los vientos del espíritu. Tu sabiduría inspira al mundo. Así que, Leo, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y por supuesto, con un as de oros aquí, la frase va a ser: yo siempre recibo la prosperidad infinita. Yo siempre recibo la prosperidad infinita, Leo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.